Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Guzmán Herrera, especialista en reflotamiento de la Dirección de Gestión y Financiamiento del OTAS. Quiero darles la bienvenida a este día en Viernes de Aguas y presentarles el siguiente tema: revisión de tarifas en el marco de la emergencia sanitaria. El contexto en el que se desenvuelven las empresas de agua potable y alcantarillado es en un contexto de monopolio natural, por lo tanto es un servicio regulado. Tenemos un regulador que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Entre los aspectos que determina es la regulación económica. La regulación económica también está enmarcado en nuestra ley, la 1280, que es la ley marco de los servicios de saneamiento, y establece entre los aspectos de regulación económica la fijación de tarifas, revisión de tarifas, reajuste del nivel tarifario y determinación de la estructura tarifaria. El objeto de la regulación económica es garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, según lo establece la ley marco. En ese contexto, en esta emergencia sanitaria, ha habido muchos factores que han influido a que las tarifas se vean afectadas significativamente. Por eso es que se establece un proceso de revisión tarifaria que lo vamos a ver en adelante. Como sabemos, el mes de marzo iniciamos el estado de emergencia nacional con la declaratoria, con el Decreto Supremo 044-2020. En ese contexto, las empresas de servicio de saneamiento a nivel nacional no han paralizado el servicio ni un solo día en todo este proceso de emergencia, continuando con el encargo de garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población. Sin embargo, la recaudación de las empresas se ha visto afectada seriamente por el contexto de emergencia, por lo cual se ha publicado el Decreto de Urgencia 036-2020, que entre otros aspectos tiene la finalidad de garantizar la liquidez de las empresas a fin de que cubran la operación y mantenimiento del sistema en este contexto y se pueda brindar el servicio con la continuidad deseada. Posteriormente se publica la resolución de Consejo Directivo 016, que establece el proceso de revisión tarifaria, que en su contexto lo vamos a ver más adelante, por lo cual las empresas tenían la posibilidad de solicitar la revisión de sus tarifas que fueron afectadas por el contexto de emergencia. Posteriormente se publica la resolución 021 que amplía el plazo de la presentación de esta solicitud. Entonces, ¿cuáles fueron los efectos directos en la gestión de las empresas de agua potable y alcantarillado en este contexto de emergencia? Primero, la reducción de ingresos. La reducción de ingresos, como se puede ver, significativamente ha sido un factor predominante en la gestión de las empresas, porque el mes de abril muchas de las empresas incluso han logrado recaudar entre 20, algunas incluso han bajado hasta 17% y otras entre 40 y 30% de su recaudación. Esto hace que la capacidad de pago o de cubrir la operación y mantenimiento en la operación de los sistemas se vea seriamente afectada. ¿Por qué se dio esta reducción? Porque estamos en un contexto de declaratoria de cuarentena, muchos negocios han cerrado, el deterioro de la capacidad de pago de los usuarios, el desempleo, se decretó también el fraccionamiento de los recibos de los usuarios, que en su oportunidad se les brinda las facilidades para que puedan cubrir
su compromiso de pago con las empresas. Entonces, esto es un factor que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de los servicios, pero ha sido de alguna manera cubierto por el decreto de urgencia 036-2020. Otro efecto que ha sido directo en la gestión de las empresas ha sido el incremento de los gastos. ¿Por qué se incrementaron los gastos en este contexto de emergencia? En el estudio tarifario se aprobaron un cierto nivel de gastos, pero estos han ido incrementando por gastos imprevistos a consecuencia de la emergencia, como es adquisición de equipos de protección personal para los trabajadores, contratación de servicios y adquisiciones en el marco de la preservación de los protocolos de seguridad en la declaratoria de esta emergencia, ¿no? Muchas empresas han tenido que adecuar sus locales, han tenido que contratar médicos o enfermeras según la cantidad de trabajadores para cumplir con los protocolos, así como también han tenido que invertir en mayores recursos para la preservación de los locales. El abastecimiento de agua también a través de las cisternas de manera gratuita, incluso a sectores donde no tienen la cobertura, ¿no? Se les ha dado el servicio a través de las cisternas para cumplir con este abastecimiento. La contratación de personal para coberturar a trabajadores en situación de vulnerabilidad. En nuestras empresas hay muchos trabajadores con edad ya de riesgo, así como también con algunas características que los hacen vulnerables en esta pandemia, por lo cual las empresas han tenido que contratar a personal para cubrir puestos claves que permitan garantizar el servicio a la población. Todo esto lo que hace es subir los costos de la empresa y ellos tengan que coberturar de alguna manera con los ingresos, que es la fuente de financiamiento para ello. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se han establecido para asegurar el abastecimiento de agua? Como hemos visto, si bajamos los ingresos, incrementamos los gastos, y hay ingresos que incluso han reducido a un 20% en su recaudación, ¿cómo cubrimos esa brecha? En cuanto salió el decreto de urgencia 036-2020, se suspende el depósito y se autoriza el uso de los fondos de inversiones y reservas, tanto merece gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático. La suspensión de los depósitos de estos fondos ya va generando una liquidez a las empresas, puesto que muchas de ellas tienen la obligación, según su estudio tarifario, de depositar fondos de entre 15, 20 o 30% de sus ingresos mensuales para garantizar las inversiones de este estudio tarifario. Y las reservas también tienen un porcentaje según la capacidad financiera de cada empresa que se establece en el estudio tarifario. Entonces, la suspensión de estos depósitos tiene la principal misión de darle liquidez a las empresas en este periodo. Posteriormente, también tenemos que se autoriza el uso de fondos de inversiones y de reservas. Muchas empresas tenían en caja un porcentaje significativo de estos fondos de inversiones y de reservas, los cuales han podido ellos utilizar como efectivo, como liquidez para cubrir la brecha entre sus gastos y sus ingresos y permitan cubrir sus necesidades inmediatas en el presente. Entonces, también tenemos acciones que se pudieran generar de manera complementaria, como es el uso del saldo de balance de las donaciones y transferencias, que alguna empresa ha podido recurrir a ello, agotando sus fondos de inversiones y de reserva, y en otro sentido las transferencias que pudiera ejecutar el OTAS para la operación y mantenimiento. En este periodo ya hay empresas que han recurrido hacia el OTAS
para que cubran la operación y mantenimiento de sus sistemas y con ello se garantiza el servicio. Como podemos ver, estas medidas son de carácter temporal, pero las empresas tienen que garantizar la sostenibilidad del servicio en adelante. Es decir, se requiere una revisión de los estudios tarifarios de las empresas que se han visto afectadas seriamente por esta emergencia para que se pueda garantizar la sostenibilidad en adelante. Como vemos, la tarifa de los servicios de agua potable está calculada mediante la determinación de un costo medio de mediano plazo. El costo medio tiene variables que intervienen en ellas, entre ellos es los costos de operación y mantenimiento, las inversiones, variación del capital de trabajo, base de capital e impuestos. En ese sentido, ¿qué pasa si uno de estos factores ha sido afectado? Tenemos una variación en el costo medio. Entonces, por eso es que determinamos la revisión tarifaria en el marco de este contexto de emergencia, a fin de que se cubra las desviaciones que pudieran haber en el cálculo del costo medio. El principio tarifario es costo medio de mediano plazo igual a la tarifa media. En este sentido, si se rompe este equilibrio por los incrementos en el costo, la falta de capacidad en la sostenibilidad de las inversiones programadas en el estudio tarifario, puesto que muchas empresas han utilizado su fondo de inversiones que era destinado a cubrir el programa de inversiones que tenían en su estudio tarifario, así como también estos meses que no se está depositando los fondos ocasionan un cierto desequilibrio entre el cumplimiento de este plan. También tenemos la capacidad de pago de los usuarios que se ha visto afectado con esta pandemia por la pérdida de empleo. Como sabemos, en el país la tasa de desempleo está creciendo significativamente. Esto a causa de cierre de negocios, cierre de empresas. Muchos de los empleos están ligados al sector turismo, sector comercio, sector hotelero. Entonces ahí tenemos un quiebre en la parte de la sostenibilidad económica y la capacidad de pago de los usuarios. Entonces se tiene que establecer mecanismos para garantizar la sostenibilidad de las empresas en adelante. Por ello, la SUNAS publica la resolución de Consejo Directivo, la 016-2020, mediante la cual algunas empresas, previo análisis del impacto de esta pandemia, solicitaron la revisión tarifaria y algunas que tal vez no tuvieron un impacto significativo y pueden cumplir las metas y su programa de inversiones no se va a ver afectado, entonces desistieron y no pidieron la revisión tarifaria. ¿Para qué necesitamos las tarifas? Necesitamos para cubrir nuestras inversiones, garantizar el servicio y dar un mejor servicio a la población. La resolución del Consejo Directivo de SUNAS establece 3 etapas en el proceso de revisión tarifaria, que es la etapa de contención, etapa de transición y etapa de recuperación. La etapa de contención se inicia al momento que la empresa solicita la revisión tarifaria. En este momento se suspenden los incrementos tarifarios y se suspende la medición de las metas de gestión. Posteriormente entramos a una etapa de transición. Esto es culminado la vigencia del decreto de urgencia 036. En este caso, SUNAS podría determinar nuevos porcentajes para depósito del fondo de inversiones según la evaluación y característica de cada empresa
Y también podría evaluar la aplicación de algún ajuste tarifario provisional hasta que se formule su nuevo estudio tarifario. Y la etapa de recuperación se inicia cuando tenemos el nuevo estudio tarifario. Es importante resaltar que en este nuevo estudio tarifario no va a variar el periodo regulatorio de las empresas. Lo que hace es determinar un nuevo estudio para el periodo que le queda de vigencia en este quinquenio tarifario que tiene cada entidad, ¿no? La SUNAT tiene un plazo para elaborar este nuevo estudio tarifario hasta el 31 de marzo del 2021. Mientras no se tenga la aprobación, se sigue en la etapa de transición. Finalmente, hay unos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para saber que estamos en el contexto regular o en un contexto eficiente. Las empresas son sostenibles porque se mantienen con sus ingresos. La única fuente y la principal fuente que garantiza la sostenibilidad de las empresas es la recaudación. Y la recaudación está ligada con las tarifas. Si tenemos las tarifas adecuadas y las tarifas responden a las necesidades de la empresa, podríamos hablar de una empresa sostenible, porque tienen que ser autosostenibles. Las empresas extemporáneamente reciben donaciones y transferencias para la operación y mantenimiento, pero su gestión está básicamente ligada a sus tarifas. Por eso es importante cuidar con cada uno de los componentes que responden al cálculo de estas tarifas. Costos de operación y mantenimiento eficientes pero reales, que respondan a una gestión eficiente y sostenible de las empresas. Inversiones sostenibles, un programa de inversiones que permita mejorar la gestión, llegar a mayores usuarios y brindar un servicio de calidad a la población. Reconocimiento de la recuperación del capital propio y donado. Esto en el marco del reconocimiento de la base de capital de las empresas. Impuestos y capital de trabajo. Es lo que se busca en este contexto regulatorio, lo establece la ley marco y su reglamento, y en ese sentido se tiene que impulsar el marco regulatorio en el contexto tarifario a fin que se logre la sostenibilidad de las empresas. Como hemos visto, en este contexto de emergencia, las empresas se han visto seriamente afectadas, principalmente en su recaudación y en los incrementos de costo. El uso del fondo de inversiones conlleva a poner en riesgo el cumplimiento de un programa de inversiones que ya fue planificado y está ligado a cumplimiento de metas en un contexto regulatorio. El uso o el deterioro de los ingresos repercute directamente en la calidad de servicios que puede brindar a la población. La revisión tarifaria es un marco de aplicación a las empresas que tienen efectos y que pudieran verse comprometidas con el cumplimiento de sus metas y su programa de inversiones en adelante. Contar con tarifas reales y tarifas justas es lo que se busca para conseguir una empresa sostenible y viable. Vamos a pasar a la ronda de preguntas a fin podamos aclarar alguna duda, alguna inquietud que pudieran tener respecto a esta presentación.
Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco y espero haber absuelto sus dudas e inquietudes en esta presentación y les sea de utilidad la información compartida con ustedes. Agradecida, les invito a seguir el fanpage de LOTAS, donde todos los viernes presentamos temas de interés. Muchas gracias.